Damos inicio y estamos en el horario del curso de Cultura Guatemalteca. Vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 2. Para esta guía de estudio, pues estamos hablando de Guatemala, un país pluricultural. Dice, estamos hablando de la etnicidad que hay en Guatemala, la lengua y la etnicidad, la cultura y la etnicidad, y las clases sociales y la etnicidad. En la clase pasada estuvimos hablando de qué es la etnicidad. Guatemala es un país multicultural. Sabemos que Guatemala legalmente pues, se habla de 4 culturas, que sería la garífuna, la xinca, los mestizos o ladinos y el área maya. Dentro del área maya, pues tenemos grupos étnicos, ¿verdad? Y hablábamos de la identidad que se debe poseer. El hecho de pertenecer a algún grupo o alguna cultura, pues no responde a que el individuo realmente pues sienta lo que es la identidad cultural, y mucho menos pues la identidad nacional, ¿verdad? Entonces, vemos que la cultura en cuanto a las etnias es diversa, es decir, las manifestaciones, sus creencias, sus ideologías, entre otros factores que son elementos importantes de la cultura, influyen de una u otra manera cuando el individuo pues se siente parte de la cultura. Si éste no reconoce sus orígenes, definitivamente pues no va a aceptar, no va a aceptar primero de dónde viene, no va a reconocer sus valores, no va a dar a conocer también lo que es los elementos de su identidad cultural. Entonces hablábamos y vimos esta primera parte, hay mucho que leer, hablamos de la diversidad étnica que hay en nuestro país y también hablamos del aspecto de, bueno, acá en el folleto le dice lengua, en realidad pues son los idiomas. Desde el punto de vista cultural, pues Guatemala posee también diversidad de idiomas. Sabemos que cada grupo étnico posee una forma de idioma y pues también vemos que lamentablemente por la falta de la identidad cultural, pues muchos de ellos están en peligro de extinción. Muchos ya no se hablan. Es otro, es otro fenómeno, perdón, que hemos podido notar que respecto a lo que es los idiomas, pues están desapareciendo. El idioma oficial en nuestro país, pues sabemos todos que es el español. Sin embargo, pues existe el idioma español, pero como dijimos, hay idiomas maternos que resaltan y que dan a conocer la etnicidad, la cultura en nuestro país. En este caso, el idioma MAM es uno de ellos, de los que también está desapareciendo. El hecho de también dentro de nuestros orígenes, de repente y papá o mamá son los que hablan algún idioma materno, pues no da paso a que también el hijo pueda dominar el mismo, ¿verdad? Porque también estos son otros factores que van a influir respecto a lo que es el etnicismo y la lengua. Acá utiliza el término de lengua, pero vuelvo y repito, nosotros vamos a asociarlo a idiomas para evitar términos de racismo y discriminación. Ahora bien, respecto a los idiomas, ya hablamos, hay diversidad de idiomas en nuestro país. Acá les dejo parte del concepto, ¿verdad? Para que ustedes puedan leer detenidamente en casa. Y vamos a pasar a otro tema también que es muy importante respecto a lo que es la multiculturalidad, perdón, que posee nuestra Guatemala. Y si bien recuerdan, pues yo les hice mención ahí que disculparan el orden. Estamos en la página 267, luego nos pasamos a la página 200, bueno, estábamos en la 266, luego tomamos la 267 que nos habla de la cultura y la etnicidad. Dijimos que hay diversidad de expresiones y manifestaciones culturales por los diversos grupos étnicos que existen y regresamos a la página 268 y en la página 268 nos habla de las clases sociales. La estratificación social es una realidad, ¿sí? Es una realidad, aunque no debería ser un enfoque prioritario, siempre pues va a haber una clasificación social por diversos factores, por factores económicos, que es por donde empieza la estratificación social, ¿verdad? Mayormente en países como Guatemala, en donde pues son muy pocos los que tienen acceso a oportunidades superiores, como lo es la educación. Realmente el área rural se ve muy escasa de oportunidades. Sin embargo, pues vamos a hablar de que las clases sociales, podríamos hablar de una clase alta y una clase baja, y en la clase baja aún podríamos clasificar a una clase
media baja y a la clase súper baja, ¿verdad? Porque lamentablemente las condiciones económicas en nuestro país no son tan favorables. Guatemala, pues, no está dentro de los países en desarrollo, ¿verdad? Nosotros estamos como países subdesarrollados e incluso dentro de la cadena, pues, estamos muy bajos de los países subdesarrollados. Las clases sociales infieren en muchos factores. El principal factor de tener una estratificación social, pues, es la posición económica, la posesión de bienes, los niveles académicos también influyen demasiado en lo que es la clasificación de las clases, pero acá pues vamos a leer un poco respecto a lo que nos dice nuestro material. Y dice, en la década de 1980, la etnicidad y las relaciones interétnicas eran negadas o ignoradas en nombre de las clases sociales. Hablar de etnicidad o relaciones interétnicas en Guatemala era participar consciente o inconscientemente de una especie de conspiración para ocultar la lucha de clases. Cuando a un autor le resultaba inevitable referirse a grupos étnicos, etnias, relaciones interétnicas, lo hacía equiparándolos a clases sociales y lo relacionaba y la relación, perdón, de clases. Ahora, hoy en día, los factores económicos influyen mucho en la estratificación social o en la clasificación de las, valga la redundancia, clases sociales. Pero ahora, lamentablemente, se ha hecho una clasificación según la etnia a la que se pertenece y ese es un gran fenómeno, es un problema cultural de igual manera, no solamente es un fenómeno, sino es un problema cultural puesto que se cae algunos otros factores como el racismo y la discriminación de doble vía, porque no podemos decir que solo el área indígena es discriminada, sino que hoy en día lamentablemente pues se da de doble vía. Entonces dice, bueno, hablar de clases sociales, dice, había dos etnias de clase social, tenía su propia etnicidad y las relaciones interétnicas eran la manifestación superestructural de las relaciones de clase, que eran lo estructural. El reduccionismo era inevitable y la distinción de ambas realidades no interesaba ni se intentaba o resultaba difícil en el clima dogmático que prevalecía en ciertos ambientes intelectuales y académicos, sin pretender que dicho dogmatismo haya desaparecido del todo, de alguna manera la disolución de la Unión soviética y de la Europa del Este y el abandono del modelo socialista real han provocado una flexibilización del clima intelectual y académico en los países en vías de desarrollo. En Guatemala, el requerimiento implícito de tolerancia y respeto a las ideas y posiciones diferentes tras tras la firma de los acuerdos de paz, pero sobre todo la participación de dirigentes indígenas que plantea reivindicaciones étnicas han contribuido a que en este momento se reconozca la especificidad de lo étnico, de los grupos étnicos y de las relaciones interétnicas, aparte de la particularidad propia de las clases sociales y las relaciones de clases. Entonces, hoy en día, aunque sí hay una estratificación social basada en grupos étnicos, aunque no lo queramos aceptar, sí existe una clasificación basada en esto. Es lamentable darnos cuenta de que no importa el nivel académico, la posición económica, que no importa la capacidad de las personas, sino que ahora se ha hecho una restricción, se ha hecho una clasificación en base a porta o no porta un traje típico, habla o no habla un idioma. Y lamentablemente los propios han sentido por rechazo, por evitar el rechazo, por evitar problemáticas, por no estar en contacto con este tipo de situaciones, han optado por eliminar rasgos propios culturales. Y vemos como consecuencia de esto, vemos que ya los idiomas están desapareciendo. Uno de los aspectos es que idiomas están en peligro de extinción. El uso del traje indígena está desapareciendo en jóvenes y señoritas. Ahora vemos más los fenómenos de transculturación, es decir, la adopción de nuevas formas culturales.
Se está desapareciendo entonces el uso de los trajes indígenas, los idiomas, algunas costumbres y tradiciones que identificaban a los grupos étnicos en Guatemala de igual manera están desapareciendo. ¿Cuál es la causa? La causa es que se está perdiendo la identidad cultural, pero más allá de una pérdida, la estratificación social que se da a través de si pertenece o no pertenece una persona a algún grupo étnico es otro de los factores que influyen notablemente en la desaparición de muchas costumbres y tradiciones de Guatemala. Entonces, es importante tomar en cuenta que si bien es cierto, hay una clasificación, valga la redundancia, de las clases sociales, es importante establecer cuáles serán o por qué razón se está haciendo tal estratificación y que no influya el tema de la etnicidad, es decir, que no influya si pertenezco o no a algún grupo étnico, entonces por eso seré de la clase baja, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta ciertos conceptos, hay que erradicar ciertos conceptos de la cultura, porque lamentablemente el tener presentes ciertas ideologías ha hecho de que muchos aspectos culturales pues vayan desapareciendo. Voy a bajar la presentación, esta página ya la vimos, que es la 267, y nos vamos a quedar en esta siguiente página. Ahora, aquí tenemos suficiente material de lectura, se los voy a minimizar así para que ustedes lo puedan ver y para que puedan ustedes entender respecto a las clases sociales, cómo es que se da la estratificación y lo que no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Ahí vemos que en Guatemala se dio la firma de los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz se establecía la igualdad de culturas. De hecho, la Constitución Política de la República de Guatemala hace referencia a la identidad cultural. Todo guatemalteco, independientemente de la etnia o la cultura a la que éste pertenezca, tiene derecho a expresar su forma de vida cultural, tiene derecho a sentirse parte de alguna etnia o de alguna cultura. Por lo tanto, tiene derecho a la libertad de expresión. Y tras la firma de los acuerdos de paz, de hecho, lo que buscó la firma de los acuerdos de paz fue la igualdad, no solamente de géneros, no solamente fue lo que era el abuso a menores de edad y a mujeres, sino lo que buscaba la firma de los acuerdos de paz era la igualdad cultural, porque había habido mucho racismo y mucha discriminación, y pues fue un acontecimiento que todos sabemos que la Guerra Fría en Guatemala duró 36 años. Imagínense 36 años de guerra, 36 años de pleito, 36 años donde hubieron luchas constantes, en donde pues la población indígena se vio muy dañada, muy afectada. Ellos fueron los que más sufrieron racismo y discriminación. Entonces, cuando se firman los acuerdos de paz, se vela por la integración a la sociedad de las comunidades indígenas mayoritarias en Guatemala. Por eso es que hoy en día el fomento a la cultura es sumamente importante y todos como guatemaltecos debemos contribuir a no caer en racismo y discriminación de ninguna de las dos vías. Es decir, que el mestizo no discrimina al indígena ni viceversa, sino al contrario, que se compartan los ideales, que se compartan las formas de pensamiento. En pantalla vemos un término, el término raza y la etnicidad. Hoy en día, por temas de racismo y discriminación, no vamos a emplear el término raza. De hecho, si nos vamos a la parte conceptual, la raza sirve para clasificar a la especie animal y claramente lo dice, es la forma de clasificación según la especie de los animales. Entonces nosotros no podemos decirle a una persona cuál es tu raza, ¿verdad? No sería correcto emplear estos términos, puesto que estaríamos cayendo a racismo y a discriminación. Aclaro este tema porque ahí pues nos dice las razas y la etnicidad. De hecho, a términos generales, ustedes iban a ver que a nivel mundial o a nivel general pues, se va a utilizar el término de razas. No estoy diciendo que esté al 100% errado, pero estoy hablando del contexto cultural Guatemala. Es decir, que en Guatemala no será apropiado, no será bien visto, pues que nosotros empleemos estos términos, ¿verdad?
los vamos a tratar de erradicar de nuestro vocabulario para no caer a ofensas, para no caer a situaciones donde podamos nosotros dañar la integridad, podamos nosotros lastimar sensibilidades, ¿verdad? Porque recuerden que durante el conflicto armado interno hay muchas comunidades en Guatemala pues que fueron las más afectadas. De hecho, el casco urbano no sufrió tanto, pero el área rural, si hablamos de los departamentos, por ejemplo, de eh, el Quiché, Sololá, Totonicapán, claro que fueron departamentos muy afectados durante el periodo del conflicto armado interno. Por lo tanto, pues tenemos nosotros que cuidar nuestra forma de expresión y sobre todo, pues nosotros que somos estudiosos en materia de turismo, pues tenemos que velar por la integración a la sociedad de las diversas etnias o culturas en Guatemala. La población no indígena en Guatemala, aquí vamos a encontrar datos muy importantes. Yo les decía a ustedes que tenemos conceptos cerrados. El hecho de que yo porte ropa occidental no quiere decir que yo sea latino. O sea, tenemos que aprender a enfocar de manera correcta las diversas definiciones. Eh, si nos vamos a la parte conceptual, que ya lo vamos a estudiar, vamos a ver entonces que en Guatemala no hay latinos. Por más que la gente quiera decir yo soy ladino, pues no, revise su árbol genealógico. Si dentro de su árbol genealógico vemos orígenes indígenas, definitivamente nosotros no somos ladinos, nosotros somos mestizos. Entonces aquí dice la población no indígena. Dice los censos oficiales del país entre los años 1950 a 1973 se referían a los componentes no indígenas de la población del país, blancos y mestizos, ¿se da cuenta? Entonces nosotros formamos parte de la población que mestiza, con el término ladinos. Posteriormente, en 1981 a 1994, la denominaba no indígenas, debido a que ya incluyen a los garífunas como indígenas ni como ladinos. Los garífunas son descendientes de los antiguos caribes rojos de procedencia sudamericana que poblaron las Antillas, donde en tiempos prehispánicos se mezclaron con mujeres arahuacas y donde a partir de la llegada de los europeos, en el siglo XVI, se mezclaron también con los negros de origen africano fugados de los establecimientos esclavistas. Racialmente son zambos caribe negros, lingüísticamente son caribe arahuacos. Entonces también hay términos que debemos aprender. Usted no va a ver a un garífuno y le va a decir el negrito, porque no estaría correcto. Ellos son caribe arahuacos. Ese es el término correcto que vamos a emplear. Culturalmente son afrocaribes, y aquí vemos otro término que podemos utilizar. Si usted no les quiere decir Caribe arahuacos, pues entonces usted les va a decir afrocaribes. O bien, los garífunas guatemaltecos habitan la costa norte del país y todos sabemos que los garífunas pues están asentados, la cultura garífuna está asentada en el municipio de Livingston, departamento de Izabal. Bueno, aquí vemos la parte geográfica de los caribes o bien de los garífunas, ¿verdad? Entonces, estos son algunos puntos generales que es importante que nosotros conozcamos y que leamos respecto a la cultura. La población indígena, pues ya vimos, Guatemala tiene 22 grupos étnicos, de los cuales son pertenecientes al área maya y así lo identifica, cultura maya. Así es como se identifica según la Constitución Política de la República de Guatemala. Acá la cultura indígena entonces responde a ellos. Zonas culturales, ya vamos a ir viendo en mapas cuáles son las zonas culturales de Guatemala. Me voy a ir rapidito, esto lo dejo como cultura general para que ustedes puedan leer un poquito más y pues conocer un poquito más respecto a lo que es la cultura del país. El Estado y la etnicidad, ya hablamos que la Constitución Política de la República establece la identidad cultural en Guatemala. Eh, Constitucionalmente hablando, no especifica, o sea, no dice cachiqueles, quichés, mayas, pocomchí, chi, no dice nada de eso, sino tenemos que comprender que generaliza, habla de una identidad cultural, pero está diciendo que cualquier grupo que esté dentro del territorio nacional perteneciente a algún grupo indígena, pues este será reconocido, se respetará y se fomentarán sus valores, así como sus costumbres
y tradiciones. A esto se refiere cuando nos habla de la etnicidad y el Estado. Ya vimos que legalmente, a partir de la firma de los acuerdos de paz, entonces se ve la necesidad de involucrar a las culturas, a los indígenas, perdón, en la vida social de Guatemala. La diversidad sociocultural, ya hablamos de que hay clases sociales, lamentablemente ahora ya no es solo por posición económica, capacidad intelectual, áreas geográficas, sino ahora ha intervenido un factor más que es la identidad cultural. Y este factor hace que muchas personas, por temor, porque estuvieron en los escenarios pasados, pues ahora no den a conocer sus rasgos o identidad cultural. Sería muy importante que nosotros fomentemos, yo les he comentado, sería muy importante que evaluemos nuestros orígenes culturales, si nosotros somos pertenecientes al área indígena, somos mestizos, si somos pertenecientes al área indígena, creo que es motivo de o es sinónimo de orgullo, ¿verdad? Porque recuerden que el indígena, esa gente en Guatemala, pues representa la humildad, representa gente trabajadora, representa al agricultor, representa al artesano. Entonces no es motivo de vergüenza, sino al contrario, es motivo de orgullo. Y ese es el fomento a la cultura que se busca a través de los distintos apartados de la Constitución Política de la República de Guatemala. Una lectura ahí rápida para que ustedes la puedan realizar de algunos informes que hablan respecto a la cultura. Y se dan cuenta, pues este material es de lectura, ya vimos algunos puntos esenciales, así que vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra agenda el día de hoy. Con esto concluimos la guía de estudio número 2 del curso de Cultura Guatemalteca.